Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Narciso Rodríguez a probar, a charlar de un perfume el cual, bueno, pues nos compraríamos o no, para qué personas está indicado, lo habéis probado, sabéis cómo es, ese tipo de cosas que charlamos entre nosotros. Yo tengo que decir que este perfume no entraba en mis planes comprarlo en botella normal, porque ya viendo el conjunto de aromas que nos contaban sobre él, pues yo ya veía que no es mi tipo de perfume. Siempre hay perfumes que nos pueden sorprender, ¿verdad? Siempre hay sorpresas, pero en este sentido por eso es importantísimo que nos conozcamos mucho mejor y sepamos cuáles son nuestros gustos personales. Por lo cual yo cuando veía este perfume digo, bueno, podría sorprenderme, pero no es mi tipo de perfume de Narciso Rodríguez. Pero bueno, podemos ver aquí cómo aparece la botellita, pues es el Eau de Narciso Rodríguez, Narciso Eau de Parfum Cristal, ¿de acuerdo? Vemos cómo es la botellita, muy en la línea de toda la línea de estos perfumes de Narciso Rodríguez, que la botella siempre son muy parecidas, muy parecidas. Leemos las notas y comenzamos, ¿vale? Vamos a ver cómo es este perfume. Perfume del año 2022 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de fresia, flor de azahar, de naranjo, bergamota y notas de corazón, almizcle, flores blancas, rosa y jazmín y notas de fondo, cachemir, cedro, ámbar y benjuí. Bien, nos vamos a encontrar con un perfume que dura en torno a las 6 horas, pero con una intensidad que en inicio ya es media. Vamos a tener unas 2 horitas con una intensidad media suave, de media a media suave, en torno a estas 2 horas, y después se va tornando un perfume suave, lo que muchas veces provoca que al volverse suave y un perfume cada vez más personal, en torno a las 4 horas, haya personas que digan, esto ya no me dura en la piel, sigue perfumando la piel, porque yo podía sentirme el perfume, pero en un tono tan suavecito, tan íntimo, tan personal, que para muchas personas esta tonalidad habría terminado. Entiendo perfectamente qué es lo que buscan, un perfume suave, confortable, íntimo, este tipo de cositas, ¿no? Bien. Es para que lo sepáis, ¿vale? Porque no es lo mismo un perfume intenso que dura lo que dura y lo vas sintiendo mucho que cuando nos encontramos un perfume suave, ¿de acuerdo? Pero estas cosas suelen ser intencionadas. Perfecto. Bien, en cuanto al aroma, lo que está claro cuando te pones los primeros sprays y cuando hice el unboxing y tuve esa primera impresión, después no ha cambiado, no ha evolucionado, es tal cual. Y es que nos encontramos como un perfume con esa composición donde, por ejemplo, el conjunto de rosa, fresia, ligeros toquecitos frescos de azahar y jazmines es lo predominante, o sea, ese conjunto floral que en cierto modo entre la fresia y la rosa nos van a dar una cierta sensación empolvada, no tanto como atalcada, pero sí ligeramente cremosa y empolvada en la piel cuando nos lo ponemos. Es muy importante esa sensación del almizcle blanco que nos da un ligero toquecito de dulzor. Estamos hablando de un perfume suave, intenta como dulcificar el contorno de estas flores a base de ese almizcle blanco que le da forma. El fondo del perfume tampoco es que sea especialmente amaderado, por mucho que esté en la familia olfativa del perfume, ni tan siquiera las resinas que contiene, en este caso ámbar y benjuí. Para mí no son predominantes, son como notas que van a intentar que el perfume aguante un poquito más, teniendo en cuenta la gran carga floral que tiene y que es un perfume suave. Si no fuera por un fondito un poquito pegajoso a la piel, pues probablemente este perfume se nos esfumaría mucho más rápido. Siendo así, pues aguanta de forma suave, pero se queda ahí, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que se dice mucho del perfume. Es un perfume que te da esa sensación bonita, ligera, suave, floral, ligeramente atalcada, no, empolvada del perfume, y que es tal que así, incluso en mí
mi opinión, da sensación un poquito de esos perfumes un poquito clásicos, vintage. Por lo menos el almizcle que contiene no es castorio ni almizcles animales, sino que es almizcle blanco y no te resulta tan vintage como algunos. Pero la composición floral que contiene sí que te da un poquito de sensación de perfume clásico, ¿de acuerdo? Bueno, en este sentido, yo creo que por la composición floral, por la intensidad del perfume, el tipo de perfume que es, las sensaciones que nos proyecta y demás, ya debemos de saber si es nuestro tipo de perfume o no. Yo creo que incluso va en la línea de otros perfumes de Narciso Rodríguez, que juega con esas tonalidades delicadas florales. A mí ya sabéis que me gusta mucho más el Narciso Rodríguez Ambré, que usa otros tipos de flores tropicales más llamativas y más que a mí me gustan más, y no de esta línea. Por eso prefiero probar de este modo los perfumes de Narciso Rodríguez. En este caso no es mi tipo de perfume, yo no me lo compraría, ni tan siquiera entraba en mis planes pues buscarlo, ¿no? No iba a buscar este perfume, a menos pues como pasó que me cayó la muestrecita en mis manos. En este sentido tenéis que hacer lo mismo, ¿no? Por mucho que nos guste una marca, por mucho que se hable bien o mal de un perfume, tenemos que probarlo o ver esa composición y entender cómo es un perfume para saber si nos va a gustar o no. Narciso Rodríguez tampoco es una marca barata de perfumes, que no lo es nada, por lo cual pues mejor saber cómo es y sobre todo nuestros gustos. No es mi tipo de perfume y sobre todo yo lo encaminaría hacia personas que les gustan los perfumes muy florales, sin complicaciones olfativas porque no tiene aromas raros, con ese toquecito floral un poquito vintage y, por supuesto, perfumes suaves. Es lógico y normal que las marcas de perfumería saquen perfumes también en este sentido, delicados, suaves, más etéreos, porque hay personas que no les gusta lo estruendoso y eso es totalmente comprensible. Tiene que haber tonalidades de todos los sentidos, ¿verdad? Bueno, pues este es el tipo de perfume para personas, para en este caso mujeres, que les gustan las tonalidades más reservadas. Sí que creo que es un perfume muy femenino, la composición floral lo atestigua, por supuesto. No es para todas las edades, la composición floral que tiene no suele ser la más juvenil del mundo, ¿de acuerdo? Y si es un perfume para utilizar en cualquier época del año, si es el tipo de perfume que a ti te identifica. No creo que tenga complicaciones, ni de otoño, verano, no. Si te gusta y es tu tipo de perfume, es el tipo de perfume que puedes utilizar en cualquier época del año. Por lo cual, en ese sentido, pues bien. Y como siempre, pues ya lo sabes, esto es solo y únicamente mi opinión personal, te cuento un poquito cómo yo he sentido el perfume y por supuesto que si tienes la ocasión de probarlo, ya lo conoces porque ya lleva un tiempecito en perfumerías, pues si ya lo conoces, ya sabes cómo es, me encantará que me cuentes qué te parece a ti, cómo sientes este perfume, ¿es de tu estilo, no es de tu estilo, te gusta esta línea de Narciso Rodríguez? Pues cuéntamelo, que ya sabes que tu opinión es siempre muy importante. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.